Patrocinan este programa Grupo Sada, Pollos Montemar, Caja 7, Litografía Drago, Sport Zone, McDonald's Tenerife, Martínez Serra, Worten, La Cueva Gráfica, Faicanes Tenerife, Océano Combustibles, Grupo Lopezán, Limpiezas Apeles, Clínica Oftalmológica Muiños, Más LED, Obra Social La Caixa. Mírame, mírame ahora, ahora mírame. Monumento al Ángel Caído, monumento a la Victoria o monumento a Franco, llámenlo como quieran. Lo cierto es que este conjunto escultórico, saben ustedes que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife y que fue inaugurado el 17 de marzo de 1966 en conmemoración de la victoria del ejército de Franco en la Guerra Civil y su posterior gobierno. Hoy se cumplen justo 42 años desde que muriera el dictador y a pesar de que la ley de memoria histórica sigue vigente, ciudades como la capital tinerfeña no la cumplen. Ese es el principal motivo por el que se han emprendido acciones legales contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por no retirarlo. Y dicen los impulsores de esta denuncia porque un monumento dedicado a Francisco Franco en pleno 2017 es exaltación del franquismo. Enseguida hablamos con el abogado Eduardo Ranz. Saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia de Canarias al Día en este lunes donde no contamos con el director y presentador de este espacio, Manuel Artiles, aunque saben ustedes que cuando el jefe no está con nosotros está más que justificado, normalmente por razones laborales, y es que estamos preparando una acción que próximamente anunciaremos aquí en Mírame Televisión Canarias y es el principal motivo por el que hoy no nos acompaña Manuel Artiles, pero el próximo miércoles estará con nosotros como siempre en esta mesa y el jueves tenemos algo muy importante que contarles y que es la razón por la cual Manuel Artiles no está hoy en esta mesa. Cosas buenas todas, cosas buenas también las que vamos a contar, algunas no tanto, también esta noche en Canarias al Día con mi compañero Ricardo Negrín. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy quiero seguir extendiendo y cerrar por fin el tema pues que tanto llamó la atención de una plaga de pulgas en el norte de la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de Tacoronte, no en todo el municipio, en un barrio, en una zona de edificios concretamente localizada, porque el asunto tiene bonita solución, un final feliz. Esaú Hernández, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Te veo ahí con un montón de periódicos que sepas que se leen por la mañana a primera hora, no ya a estas horas, que vas a estar un poco desactualizado ya con la información. Ya. No creo yo, ¿eh? No creo yo. ¿O hay alguna razón de peso para tener periódicos en papel encima de la mesa a esta hora de la noche? Hay una razón. ¿Sí? Sí. ¿Tiene algo que ver con lo que acabamos de contar? Tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver ahora mismo y con esa exaltación del franquismo. ¿Esa es la página de Esquela? Esta es la página de Esquela, sí. Bueno, enseguida vamos con eso entonces. Óscar Martín, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. ¿Contigo de qué hablamos hoy? Bueno, pues vamos a hablar a ponerles en escena de una supuesta irregularidad que han puesto en conocimiento de momento en la Inspección de Sanidad profesionales del archipiélago, en este caso los fisioterapeutas ocupacionales. Eso será en un ratito, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a hablar con su presidente, el de esa Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Canarias. Antes, recordarles que pueden participar también en directo de esta tertulia marcando, o mejor dicho, mandándonos un mensaje al 653-303-331, que es nuestro número de WhatsApp, o escribirnos también a través de Twitter en @MírameTV. Y si no nos pueden ver por cualquier motivo a través de la televisión digital terrestre, recuerden que hay otras opciones. Por ejemplo, la emisión en directo de esta casa en todo el mundo a través de Facebook y de YouTube.
Mírame está en Facebook. 24 horas de emisión en directo de la televisión de las Islas Canarias. Mírame ahora, mírame. Bueno, pues son esas cosas buenas que nos permite la tecnología, la de poder ver la televisión en directo a través, por ejemplo, de las redes sociales como son YouTube y Facebook. Ahora mismo, si ustedes entran en nuestros perfiles, en nuestras cuentas, lo van a poder ver. Ricardo, ¿cuántos décimos del 88.373 hemos repartido ya por toda Canarias? Muchos. Es difícil de contar porque algunos están todavía en nuestras oficinas, otros están enviados por mensajero pero no han llegado a destino, pero sí que es cierto que queda todavía por lo menos la mitad de la remesa de los más de 1.700. Y también es cierto que quizás yo creo que contamos poco, Víctor, y ayúdame a eso, ¿Sí? que el lugar donde lo hemos comprado, toda la serie de ese número que están viendo, toda la serie de ese número que están viendo, es un sitio tocado por el dedo de la suerte, sin duda alguna, ¿vale? Porque son asuntos que han sido noticia. Y además de modo repetido y reiterado, desde 2013 y hasta 2016, la última edición de la Lotería de Navidad, han entregado un montón de premios, nunca el gordo, es muy importante subrayar eso porque es también un poco curioso, primeros, segundos, terceros y así premios importantes de la Lotería de Navidad, siempre desde 2013 hasta 2016 y nunca el gordo. Y sumando en millones de euros, y ahí está lo que a mí me deja de hielo, esta empresa, la gasolinera Repsol del sur de Tenerife, hay varias, concretamente la de Granadilla, y tienen dos, una enfrente de la otra, en la autopista, para quienes nos vean desde Tenerife o que hayan pasado por la autopista del sur, que es fácil porque están cerca del Médano y hay una a un lado y otra a otro. Ese lugar, que está tocado por el dedo de la suerte, ha entregado 200 millones de euros en solo 4 años. ¿Y sin 200. Y sin el gordo. Eso es, premio, ahí claro. está, Víctor. Y sin el gordo. Así que el número está ahí. El número está ahí y todavía tenemos. Y además José Miguel González, que es el señor que están viendo además en pantalla, que es el propietario del Grupo González, de todas esas gasolinerías del sur, ha dicho esta misma semana en La Opinión de Tenerife, o en el Diario de Avisos, no recuerdo bien, corrígeme si tú también has visto esa información, que quiere dar el primer premio del gordo este año, en el 2017. Porque está aburrido de dar los otros. Segundos, terceros, cuartos, quintos, el niño también ha repartido. Sí, efectivamente, también en el niño, ese no de modo consecutivo, pero también ha entregado varios premios del niño, pero lo de la Lotería de Navidad es extrañísimo y seguramente se debe de dar muy poquito, excepto en los multimillonarios centros como Doña Manolita y todo eso, porque es que son no sé, centros de venta internacionales. Pero en un centro normal, aunque venda mucho, que durante 4 años consecutivos en la Lotería de Navidad de terceros, segundos, primeros y todas, perdón, excepto el primero, todos los demás importantes, es curiosísimo. José Miguel González, que ha dado mucho dinero, fortuna, mucha alegría a muchos trabajadores, mucha gente con dificultades económicas, a muchos trabajadores de su propia empresa, de los gasolineros. Yo tengo una anécdota del año pasado, cuando el día de la lotería, que llegas y repasas los contactos por si sale el gordo en la isla, tienes que salir corriendo, tienes que buscar al protagonista. A uno de los primeros que localicé para tenerlo controlado fue José Miguel González. Y a los 10 minutos, 15 minutos, tuve que llamar a José Miguel González porque había repartido un premio. Bueno, pues ojalá que este sea el año del primer gordo de la Lotería de Navidad, del señor González, de todo su equipo y también pues, con el número de Mírame Televisión. Que si nos están viendo desde otras islas no pueden pasarse por las gasolineras o si están en Tenerife, porque el 88.373 solo se puede conseguir a través de Mírame Televisión, llamando a los programas de participación, pues que sepa que hoy es una buena oportunidad. En el 905-455-021 durante toda la noche quedan registrados sus datos y al final daremos 5 ganadores. Miguel, ¿cuánto tenemos preparado para hoy? 5, ¿no? Bueno, pues al final de la noche conoceremos el nombre de los 5 agraciados con ese número, con alguno de esos décimos. Y que con una vale, ¿no, Víctor? Que con llamar una vez, ya ahí está tu llamada y ahí entras en el sorteo. Pues estupendo. Será a lo largo del programa de hoy. Tenemos ya a Eduardo Ranz al otro lado del teléfono, ese abogado que previsiblemente va a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por mantener en pie la escultura del dictador Francisco Franco. Esaú, vamos primero con los periódicos. Sí. Mira, estábamos hablando antes de exaltación del franquismo, ¿no? Y hoy es un día
especial para eso, ¿no? Tenemos esta esquela a don Francisco Franco Bahamonde y tenemos también otras... Aguanta un momentito. Aguanta que no lo hemos visto. Sosténlo un poquito. No lo muevas, déjalo ahí. Para que veamos qué es lo que nos estás enseñando. ¿La ven por ahí? Ahí, ahora. Perfecto. Esta esquelita de aquí, que es la misma que pone la Fundación Francisco Franco en otro periódico tinerfeño, que les voy a poner por aquí. Pero vamos, que es lo habitual, ¿no? En cualquier periódico casi en un día como el de hoy, ¿o no? Afortunadamente está dejando de ser lo habitual. Hoy, de los 5 periódicos canarios, aparecen solo 2 esquelas a Francisco Franco, que son las que convocan esta misa en su honor, que se ha celebrado pues hace escasamente una hora. Nos comentaban los compañeros, por cierto, les invito a leer mañana Diario de Avisos, estaban por allí 2 compañeros, Natalia Torres y Sergio, el fotógrafo, Sergio Méndez, estaban allí y estaban pues viendo más o menos cómo estaba allí la cosa. Nos comentaban hace un ratito que habían como unas 20 personas dentro de la iglesia y más o menos el mismo número de personas por fuera, pues en un toma y daca de gritos a los unos a los otros, ¿no? Esto es una muestra de que pese a que haya gente que diga que, bueno, que esto ya ha pasado, que hace muchos años que pasó esto, que vamos a dejar las cosas correr, el tiempo, cosas como ese monumento que estábamos viendo allí, no dejan que se cierren las heridas. Por eso existe esa ley de memoria histórica y por eso gente como Eduardo Ranz, que si hay alguien quizás en este país que esté luchando contra esta poca aplicación de la ley de memoria histórica, es este abogado que por su cuenta y riesgo pues está acudiendo a cada pueblo, a cada municipio, a cada ayuntamiento a advertir de los incumplimientos, ¿no? Bueno, pues vamos a preguntar a este abogado, a Eduardo Ranz, una obviedad. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se incumple la ley de memoria histórica en Santa Cruz de Tenerife con este monumento a Franco de la capital tinerfeña? Sin ningún tipo de duda, y además se incumple desde hace 10 años, que es el tiempo que lleva en vigor la ley de memoria histórica. Se incumple por 2 motivos. En primer lugar, porque no existe un catálogo de vestigios que explique la simbología del territorio, y en segundo lugar, por una visible exaltación que tengamos que explicar a estas alturas que Franco es franquismo, pues dice muy poco de los libros de las personas que no quieren asumir el deber de cumplimiento de las leyes. Eduardo, no sé si te has encontrado a muchas personas, en mi caso sí, que no siendo franquistas dicen, bueno, pero a veces hay que mantener en pie este tipo de edificaciones, este tipo de monumentos, para no olvidarnos de lo que pasó durante muchos años en este país. ¿Qué le decimos a esas personas? Entonces deroguemos la ley. Lo que no tiene ningún sentido es una ley en España que no se cumpla. El mismo argumentario que hemos conocido en estas semanas, lo referido al territorio, a la autonomía de Cataluña, en otra liga, puede ser aplicable perfectamente a esta ley. Y ya digo, no tiene ningún sentido una ley que no se cumple. Y no está de más que recordemos a nuestros mandantes, a nuestros alcaldes y alcaldesas, el deber de cumplimiento de las normas que emanan del Parlamento, como cualquier otro ciudadano. ¿Cuáles son las acciones legales que se van a presentar contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por este asunto? En la mañana de hoy ya se ha presentado un derecho de petición a través del Instituto Nacional de Administraciones Públicas y si no hay respuesta o esta respuesta es negativa, se iniciará un recurso contencioso administrativo en el plazo de 3 meses, tal y como marca la norma contencioso administrativa. Eduardo, ¿y qué están pidiendo exactamente? Estaba leyendo por aquí tu carta, la tenemos por ahí, la están enseñando los compañeros en antena. Un catálogo de vestigios de exaltación de la guerra civil y la dictadura municipal. Efectivamente, vamos a ver, la ley lleva 10 años en vigor. El territorio ha tenido tiempo más que suficiente para prever, para desarrollar este catálogo. Y lo fundamental del catálogo no es solo hacer el listado, que pueden ser también calles, puentes, generales, placas de falange, etcétera, etcétera,
sino que con este listado se determina quién es el titular del bien, que es el responsable, es quien tiene que proceder a su redefinición, a su retirada. Por tanto, primero hay que elaborar el catálogo y segundo proceder a su democratización, ¿no? Parece razonable en el siglo XXI una versión democratizada de los pueblos. Eduardo, me acompaña también mi compañero Ricardo Negrín, que te va a plantear una cuestión. Buenas noches. Hola, Curiosidades buenas noches, sobre encantado, igualmente, Eduardo. Curiosidades sobre la ley, aprovechando que tenemos un abogado y bastante conocido y especialista en este tema. La ley contempla la creación de este catálogo, pero ¿la ley requiere la demolición de los monumentos o podrían ser movidos de sitio, o darles otra utilidad, convertirlos en un homenaje a todo lo contrario para lo que fueron construidos? ¿Existe algún recurso para que, a lo mejor, si el argumento es que forma parte del patrimonio cultural o histórico de la ciudad, al margen de la dictadura a la que representaron, ¿existe algún recurso o la ley contempla que eso se tiene que demoler directamente? No, vamos a ver, el término legal es la redefinición. Redefinición. Esto no quiere decir que haya que demoler ni lo que ocurre en las ínsulas ni lo que ocurre en la península, sino que se debe de retirar la simbología de mayor exaltación, más visible, la que más ofensa, la que más atente contra la dignidad de todos los españoles. Claro. No estaría de más poner una placa que explique bien lo que es el monumento y en la medida de lo posible adaptar a un criterio democrático. Es decir, en el caso de un monumento está claro que hay que retirar determinada simbología, pero en el caso, por ejemplo, de una calle hay que pensar en un nuevo criterio que a mi entender debería de desarrollar la democracia. Don Eduardo, su opinión, en la de alguien que lleva mucho tiempo batallando porque se cumpla esta ley, con respecto a esta idea propuesta, insisto, que yo he escuchado muchas veces, la de que hacer un homenaje, no sé, en este caso, en el monumento a la victoria final en una guerra y el inicio de una dictadura, no sé, a la paz o a los derechos humanos, con homenaje incluido y con un histórico, tal y como usted indica, pues un panel también en la zona del monumento, donde explique lo que fue y en lo que se ha convertido el monumento. A usted personalmente, ya nos ha contado que sí se puede hacer, pero usted personalmente, que es un luchador por que se cumpla esta ley que tiene ya la década, ¿qué le parece esa idea? Bueno, la defensa de los derechos humanos es la bandera de cualquier demócrata. Otra cosa es que eso pueda suponer la reparación necesaria que necesitan las víctimas del franquismo. Es decir, una cosa son parches y otra cosa es cumplir la ley. Bien. Si efectivamente se desarrolla una comisión municipal que se traduzca en una reparación, pues objetivo cumplido. Si de lo contrario lo que hacemos es demorar más el cumplimiento de una ley y tratar de buscar un resultado electoral, pues parece que no hemos avanzado nada. Eduardo, esta ley tiene pues una forma de aplicarla, una interpretación que se hizo después de la ley, un año después de la ley, en 2008, el Consejo de Ministros, y después en 2009 un comité de expertos, ¿no? Y esa aplicación habla de que el criterio general tiene que ser la retirada, ¿cierto? Bueno, el informe del comité de expertos, como su propio título indica, es informativo, no tiene fuerza ejecutiva. Efectivamente, la ley tiene algunas carencias, como toda ley que lleva 10 años en vigor. Uno de ellas son los plazos, otra la ausencia de sanciones, por ejemplo, alcaldes, alcaldesas, obispos o arzobispos, y otra parte es un procedimiento específico. Yo personalmente soy partidario de un criterio genérico, sin entrar en determinados héroes militares locales o gobernadores civiles, etcétera, etcétera. Pero sí aplicar la simbología más genérica. Soy partidario de 2, 3 buenos actos que 25 o 30 sacados con lupa y que se resuelva lo que se viene manifestando, que es la dignidad española. Y una última pregunta, Eduardo. Lo que prevé la ley como excepción es cuando es un bien de interés cultural, ¿no? Cuando está catalogado como bien de interés cultural. En este caso, este monumento no se podría acoger a esa excepción que prevé la ley. Efectivamente, y también el recuerdo privado. El ejemplo más claro que conocemos de recuerdo privado es, por ejemplo, Casa Pepe, ¿no? En fin. Y el bien de interés cultural, la protección, primero, que en este caso no existe, con lo cual esa excusa no es válida. Y en segundo lugar, para el caso que apareciera un repentino catálogo de esto, es un procedimiento que se sigue a través del Ministerio de Educación y Cultura, el cual promueve
el patrocinio, y es un listado que no es para toda la vida, no es perpetuo, puede ser modificable. Por tanto, en este caso no tiene ningún tipo de cabida la excepción del artículo 15.2 de la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, yo no sé cuál es el motivo por el cual seguimos sin cumplir la ley 10 años después. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos pendientes en Mírame Televisión de cómo avance esas acciones legales que has emprendido contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Yo encantado por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. ¿Algo más que añadir, compañero? Nada más, que si no es hay una clave importante, ¿no? Que no es BIC, es decir, no es bien de interés cultural. A mí lo que no me queda claro es si al final la opción es la de demoler o no. Si no entendí. Tanto el Consejo de Ministros que explica cómo se tiene que interpretar en 2008 como en 2009 el Comité de Expertos explican que la norma general tiene que ser la retirada. Y después, si hay ciertos pues atenuantes, como por ejemplo el tema este de que sea un bien de interés cultural, pues se tiene que buscar algunas soluciones. Pero incluso siendo bien de interés cultural, nos lo decía hoy Eduardo, no es una protección para siempre. El caso que sirve como ejemplo precisamente es el monumento a Franco en las Raíces, sí, que estaba dentro de un espacio que era bien de interés cultural, se desafectó por el Cabildo de Tenerife y se demolió. ¿Y qué solución cabría entonces para ese monumento? De ese monumento teníamos alguna imagen por ahí que podemos recuperar cuando se demolió, como indica Saúl, Ricardo. Sí, él respondiendo a las preguntas que le hicimos concretó esa ambigüedad interpretativa e incluso las indicaciones o las directrices que después se han hecho sobre la ley. Él dice, nos acaba de contar ahora mismo que eliminando los símbolos más políticos o que signifiquen más claramente la violencia de la guerra o los símbolos políticos que asocian ese monumento al antiguo régimen, sin tener que demoler el monumento. No se refirió solamente al monumento de Franco. ¿Tú conoces los símbolos de esa zona? Bueno, el yugo, las flechas y todo eso. Todos los de arriba lo son. El águila lo es, la espada lo es. El hombre que está encima, que es muy guapito y muy fuerte, que no se parece nada a Franco, pero es Franco, que le quede claro a todo el mundo. ¿En serio? Que le quede. No está en duda y creo que tenemos incluso alguna prueba por aquí, sí, ¿no? Sí, es cierto. Tenemos un documento curioso de Radio y Televisión Española. Fíjense, nos trasladamos a 1966, momento en el que se inauguraba ese monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. 100.000 personas llegadas de toda la isla Canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco, cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos ha sido costeada entre los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda. El señor García Moncó depositó el olivo como símbolo de paz. Otras autoridades, el roble de la fortaleza y el laurel de la victoria. Las flores del homenaje fueron ofrecidas por muchachas tinerfeñas. El acto constituyó una cordial prueba de adhesión de los isleños a la figura de nuestro jefe de Estado. Vamos, que encima lo pagaba la gente. Bueno, no, de eso te iba a contar una historia. ¿Dónde pone que la figura... Ábalos, que la acaba de decir, la figura del caudillo. Ábalos, que era el escultor, era republicano. Con lo cual, pobrecito de él, sí lo ponía feo a Franco. Pero te voy a contar una historia de eso de la suscripción popular, que como tú dices es un eufemismo... Espera, déjame contar esto un segundo. Es un eufemismo de que significa que lo pagaban todos los vecinos. Bien, te voy a contar una historia y es la siguiente, ¿no? Tú estás en Icod de los Vinos en el año 1960 ¿sí? Y de repente oyes la puerta y la abres y aparece un guardia civil y te anima educadamente a donar dinero para hacer una escultura y tú le das... Como cuando piden para la fiesta, ¿no? Y tú le das 5.000 pesetas de la época. 5.000 pesetas de la época, que estoy hablando de que aproximadamente son unas 150.000, 160.000 pesetas, ¿vale? Pasadas ahora con el IPC y eso, pues al día de hoy ese sería el coste para una familia relativamente pobre de esa época en Icod de los Vinos, ¿vale? Pues esas ayudas
para hacer esta obra se publicaban en el Boletín Oficial de la provincia. Y esta familia, que yo estoy contando la historia porque tienen miedo todavía hoy de contarla, fíjate cómo estamos, que todavía hoy hay miedo de contarla, esta familia vio su nombre, había donado 5.000 pesetas y aparecía apuntado en el Boletín Oficial de la provincia 1.000 pesetas. 4.000 pesetas desaparecieron. Bueno, Eso hoy en día tendría un nombre, ¿no? Sí, no, es que se dice, con Franco no se robaba. Digo, bueno, vamos, Tendría vamos a ver. Escúchame, vamos a polemizar sobre el asunto que resulta interesante, sobre el asunto de la figura del caudillo. Ricardo, A mí me parece, pero breve. Del ¿verdad? caudillo, Sí, ¿lo tenemos has al llamado- siguiente invitado lo has llamado- esperando. ¿lo has llamado caudillo, pero la parte Ricardo, la- no? del caudillo, del dictador, de lo que tú quieras. Dictador, sí, pero Mira, caudillo. sí, es que estoy repitiendo el trocito del nodo, que fue lo Sí, que sí, se me sí. quedó, que fue la última frase. Dice, la figura del caudillo. Sí, claro, pero vale. el caudillo para los Dice, franquistas, la escultura que ensalza la figura del caudillo. No quiere decir que recree, no dijo, la escultura Lo que dije al principio, recrea. lo dije al principio. Lo dije al principio, sí, que era la espada y Que no, que son muy fuertes, hombre. ¿Puedes ponerlo otra Esaú. vez? ¿Puedes ponerlo otra vez? El vídeo del Ponemos principio. Dice, solo el principio hasta que lo escuchemos. Y si después nos pone... pues lo vas a poner todo porque no lo pones. Sí, no, como colas no me vale, tengo que escucharlo. El principio del vídeo. 100.000 personas llegadas de toda la isla Canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco, cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos ha sido costeada entre los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. No que recrea en ningún- creo que no vamos a tener consenso en esta historia. Vamos con otra cosita, ¿les parece? Hoy a través de las redes sociales muchos de ustedes habrán escuchado hablar de una concursante de Operación Triunfo, de Ana Guerra. Insisto, es una tinerfeña que está concursando en ese programa de televisión española, que ha dicho que su acento es feo, que no le gusta y que ojalá hablara castellano. Enseguida vamos a hablar con su padre, a ver qué nos cuenta. Antes vamos a recuperar ese desafortunado momento. ¿Cómo me mola este acento, pues? ¿En serio? Hostia, sí, los acentos me ponen. Me parece tan feo, uy, Manu, qué confesión. ¿Verdad? Los acentos me ponen. Me parece tan feo mi acento. Me encantaría poder hablar No, pues no, entiendo. castellano. 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 Ay, me ¿Qué es? pone. ¿Cómo me mola este acento, pues? Bueno, pues esas son las declaraciones de esta tinerfeña, probablemente con mucho desconocimiento de lo que estaba diciendo, aunque también hay una connotación que enseguida vamos a tratar en Canarias al Día, pero antes vamos a saludar a su padre, sin ánimo desde luego de hacer sangre, pero intentando aclarar esta cuestión que desde luego ha ocurrido hoy a través de las redes sociales durante toda la tarde. Antonio, buenas noches. Antonio, buenas noches. Vamos a intentar recuperarlo enseguida al padre de esta tinerfeña, de esta muchacha de Operación Triunfo, bueno, que decía ese comentario, desde luego queda en una anécdota, pero que al final ha generado una polémica probablemente de la que ella no es consciente en estos momentos. Seguro. Y de la que se está hablando mucho en Canarias hoy. Seguro. Primero hay que mostrar respeto por los gustos personales de cada persona. Todo lo que nos rodea está sujeto al juicio de cada uno de nosotros y a alguien puede gustarle las franjas naranjas que tengo detrás o no, o mi papada o no. Y todos tenemos que asumir que los gustos son libres. Después de todo eso, el no entender que el acento de un pueblo completo significa pues gran parte de su identidad y de su seña cultural y de un símbolo y de una manera de ser, te determina una manera de ser o de comportarse de un grupo importante de gente, pues indica, en mi opinión, inexperiencia en la vida o desconocimiento de lo que es el acento de un pueblo. Insisto, he empezado por respetar que no le guste, pero es la seña de un pueblo al que se supone que ella está representando o viniendo a ese sitio, a ese concurso desde ese pueblo. Y por último lo enlazo con la edad. No sé la edad que tiene, no conozco y ni veo ese programa, pero lo que acabo de ver lo está diciendo una chica que aparentemente es muy jovencita y todos tenemos derecho a equivocarnos. Y probablemente eso fue un patinazo. lo que ella quería decir es que su acento a veces le impedía cantar algunas canciones como a ella le gustaría o no lo sé. Bueno, tenemos a Antonio Guerra, a su padre al otro lado del teléfono. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. ¿Esperaba la familia esta repercusión de unas declaraciones en principio inocentes de Ana? No, para nada, por supuesto
fuertísimo. Ni la familia ni los que la conocen. A ver, yo digo lo que he dicho a los medios que me han solicitado mi participación, a los cuales se los agradezco a todos, poder ponerle voz en directo, porque como saben, esto es un concurso donde los concursantes están aislados. Yo como padre puedo afirmar y afirmo que Ana Guerra es canaria hasta la médula. Ana Guerra es canaria hasta la médula. El comentario que hizo, bueno, pues posiblemente un comentario más desafortunado, que yo creo que se ha sacado de contexto, pero en principio no pasa de ahí, de ser un comentario fuera de contexto, porque Ana lo que se refiere es que haya cantado musicales y bueno, pues esto es una puerta que se abre a muchas oportunidades. Y evidentemente, pues, nos guste o no nos guste, tenemos que mejorar la dicción en los medios porque, bueno, pues lo exige el guión de alguna manera. Y ella se refería exclusivamente a este tema. Ana es canaria, insisto, hasta la médula, lagunera, con apellido Guerra de Gran Canaria, que viene del bisabuelo paterno, y en ningún momento ha habido ninguna intencionalidad ni ningún atisbo de desprecio ni al acento ni a los canarios, todo lo contrario. Somos canarios y muy a gusto de serlo. Antonio, yo entiendo las explicaciones que das, aunque no estoy muy de acuerdo con que los canarios tengamos un problema de dicción en comparación con la forma de hablar de otras zonas de España o del mundo. La verdad es que en ese sentido creo que es igual de válido el castellano de una zona o de otra, ¿no? Ninguno está por encima No estoy hablando de problema de dicción, estoy hablando de mejorar la dicción, simplemente. Sí, pero eso entiendo que es un problema de cada uno, ¿no? Sí, claro, no por el hecho de ser canario. Ella habla del de ella, no habla del de nadie. Habla de su acento, que tiene que mejorar su dicción, pues para expresarse en teatro, expresarse, pues, no sé, en medios de comunicación. De todos he sabido que la mayoría, o al menos antes hacía, las personas que hablaban en medios de comunicación hablados, valga la redundancia, pues hacían un curso y se preparaban, ¿no? No, afortunadamente ya nos ha sido cada vez menos. Óscar Martín, un segundo, Antonio. Óscar. Saludar al señor Guerra. Yo, desde luego, hombre, yo creo que al fin y al cabo está en un programa televisivo, tiene su repercusión y por eso ha tenido evidentemente ese patinazo, que no es más que un patinazo. Total. Mire, yo sinceramente, señor Guerra, yo estoy orgulloso de mi acento canario y lo defiendo aquí en Pekín, pero sinceramente, mira, se ha armado un revuelo y un escándalo en las redes sociales. Pero mire, yo le voy a transmitir de corazón una cosa, es decir, yo creo que hay cosas más importantes que criticar y que bueno, mostrar la confrontación de los ciudadanos que el patinazo de su hija. O sea. Totalmente de acuerdo con usted, Óscar, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Antonio, gracias. A ustedes por atenderme y por invitarme a participar en este programa. Y yo, como no, si me lo permiten, pues invitarlos a ver el programa, a disfrutar de todas aquellas personas que están, digamos, de alumnos dentro de esa academia, porque todos son magníficos. Tenemos encima dos canarios, Agoné y Ana, a los que yo siempre les mando, a los familiares de todos les mando muchos abrazos. Y que nos están representando muy bien. Sí, gracias a Dios estamos ahí muy bien representados. Y la gala empieza ya, prácticamente. Bueno, pero es que la gente aquí está viendo Mírame. Antonio. Ya lo sé. Yo no quiero quitar audiencia, por favor. Bueno, este programa lo pueden ver también en repetición, pero no nos hagan eso, sigan en compañía de Mírame. Antonio, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Un saludo. Bueno, lo cierto es que había... ¿No me dejas ver el vídeo otra vez? Te lo dejo, te iba a preguntar que había otra connotación que creo que quería... Quiero ver si con los sonidos, si puede ser que se Venga, vamos pueden poner. A escucharlo otra vez y a verlo otra vez. ¿Cómo me mola este acento, pues? ¿En serio? Hostia, sí, a mí los acentos me ponen. Me parece tan feo, uy, mano, qué confesión. ¿Verdad? Los acentos me ponen. Me parece tan feo mi acento. Me encantaría poder hablar... No, pues no, castellano. 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 Ay, me pone. ¿Cómo me mola este acento, pues? ¿En serio? ¿Cómo me mola este acento, pues? Y esto me pone, me voy por el lado de la... ¿De verdad? O sea, ¿de verdad es tan importante lo que ha dicho ella y no importa lo que ha dicho él? A mí me parece que estamos... Él es el profesor, ¿no? Estamos muy... Sí, yo he intentado buscar quién era y nadie habla de él. O sea, nadie dice quién es esa persona, profesor, ¿no? que es profesor, que tendrá unos cuantos años más que ella,
que está con una actitud bastante, por llamarla de una manera amable, babosa, por no llamarla de otra manera, machista. Y poco chulesco sí se le nota. Y yo no sé, a mí además hasta el gesto de la chica poniéndose la chaqueta, es que la verdad, creo que yo veo otro vídeo ahí, otro vídeo totalmente diferente, y yo les aconsejo que lean a una compañera que se llama Iranchu Varela, un artículo que se llama ¿Quién lleva los pantalones? de Iranchu Varela, que explica mucho cómo es esta sociedad, cómo hemos visto todas las personas en ese vídeo y nos hemos fijado en lo que estaba diciendo la chica y no nos ha importado lo que estaba diciendo el chico. Bueno, al final las declaraciones de Ana Guerra, y es cierto que ha habido una connotación que muchos no han visto, o la inmensa mayoría no ha visto, que es a lo que se refiere nuestro compañero Esaú, y además ha abierto en redes sociales, por lo menos yo lo he comprobado en mi Facebook o en mi Twitter, de muchos canarios hasta preguntándose realmente si hablamos un dialecto, si hablamos castellano, si está un dialecto por encima de otro, una forma de hablar. Al final esto ha servido incluso eso, para abrir un debate, ¿no?, en redes sociales. Para hablar del habla canaria, que está muy bonito. Ricardo, aprovecho, vámonos con un me he enterado. Ya contamos en su momento la historia y ahora la solución parece ser que ya ha llegado para los vecinos de Tacoronte. Vamos a resumir en 2 frases cuál era la historia. Llamaba a se ponía en contacto a través de las redes sociales, por cierto, con Mírame Canarias, una vecina del norte de la isla de Tenerife, de Tacoronte concretamente, residente en una urbanización que se llama El Adelantado. Nos contaba que las condiciones de salubridad, que las zonas comunes entre edificios, en la calle y en los jardines y el parque infantil que había en la zona no eran las mínimas exigibles para que los chiquillos anduvieran por allí. Como prueba exhibía algunas fotos de su hijo y documentos bueno, pues acreditativos de su ingreso, hasta 2 ingresos en urgencias hospitalarias por picaduras de pulga, ¿vale?, masivas en la cara y en el resto del cuerpo. Eso fue lo que ella denunció, lo contó aquí con mucho detalle, nos dejó entrever. Recuerdo que Óscar hizo un comentario que era... Óscar, o por lo menos entendió como yo lo vi igualmente el asunto. Óscar dijo, igual se equivocó de concejalía, porque ella había ido varias veces al ayuntamiento a hablar con el alcalde, que él atendió, y con la concejalía de Sanidad, y probablemente se tratara más de un asunto de asuntos sociales, teniendo en cuenta del dibujo que hizo de la realidad dura de vida de algunos, bastantes de sus vecinos en ese lugar. Bueno, pues lo primero que quiero contar sobre lo que sucedió inmediatamente al día siguiente es que se volvieron a poner en contacto con ella desde el ayuntamiento de la localidad, de Tacoronte, concertaron una cita con ella en su casa y que esta vez no fueron a la urbanización solo personal de sanidad, sino que fue una cuadrilla de limpieza, personal de sanidad municipal y personalidad de asuntos sociales, personal de asuntos sociales. Fueron varios grupos importantes de trabajadores del ayuntamiento a hablar con los vecinos, a pedir la información a aquella vecina que se había puesto en contacto con nosotros, que llamamos Teresa y seguimos llamando Teresa, pero que no se llamaba así, y ella nos ha devuelto la llamada para darnos las gracias porque cuenta que el panorama de la situación ha cambiado y que esas personas, algunas que estaban en situación, digamos, bastante en precario, sin luz y sin agua en la casa, pues ya tenían la atención, ya estaban siendo vigilados o atendidos, o ya ella ya no conocía el detalle de la situación, pero que les estaban tocando en la puerta a esas personas los de servicios sociales del ayuntamiento, del municipio, que estaban limpiando los jardines, que estaban limpiando el parque infantil, que Sanidad le había dado todas las explicaciones posibles, vamos, que se pusieron las pilas en el ayuntamiento y ella llamó a Mírame Canarias para dar las gracias. Así es que dicho queda. Bueno, pues gracias a ella también por contarlo a Mírame Televisión y no a otros medios y poder hacer este seguimiento que al final ha quedado pues en una buena noticia. Se lo contó Ricardo también. Y parece ser que la cosa va de bichos, lo digo porque me acaba de hacer llegar mi compañera Cándida Carballo, ha subido a la web ahora mismito a mirametv.com una información que dice así: mosquitos en el Palacio de Justicia. Intersindical Canaria asegura que desde el pasado 16 de octubre el sótano del Palacio de Justicia sufre un problema de mosquitos que afecta a la zona de los calabozos y recuerda que a estas dependencias se trasladan personas con enfermedades infectocontagiosas y esto pone en riesgo la salud de los trabajadores. Más ampliamente en mirametv.com. Y lo están denunciando también la Confederación de los Policías, es decir, los sindicatos del Cuerpo Nacional de la Policía, porque eso parece ser que ocurre, insisto, en destacamentos policiales en el Palacio de Justicia.
Bueno, si quieren participar de esta conversación, recuerden 653-303-331 en WhatsApp y @Mírame TV en Twitter. Óscar, ¿me he enterado? Bueno, pues te voy a hablar de, una vez más, porque llevo años hablando de un asunto que evidentemente no tiene nada que ver con el que voy a hablar ahora, pero es otro episodio más, porque hay colectivos en Canarias que evidentemente siguen sufriendo calamidades, y yo lo llevo denunciando además hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de los terapeutas ocupacionales. Terapeutas ocupacionales son profesionales. Quiero dejar bien claro la palabra profesionales, que son los que en este caso trabajan en centros públicos, también algunos centros privados, pero sobre todo públicos, y bueno, se dedican a mejorar la calidad de vida de las personas, como cuando, por ejemplo, sufren un ictus, una trombosis, un derrame cerebral, niños, por ejemplo, o mayores también, que atraviesan un proceso de cáncer, y en accidentes de tráfico, ¿no? Son los que forman parte de una unidad y poco a poco van dando una serie de asistencia, de conocimientos, con cualidades, porque son profesionales, para ir recuperando poco a poco la calidad de vida después de procesos, insisto, operatorios, cuando están en la UBI, etcétera, etcétera. Que, por cierto, llevo contando desde hace muchísimo tiempo, lo digo porque para que vean el sufrimiento de este colectivo. Es decir, ellos están reclamando porque por ley todos los centros públicos de Canarias tienen que tener terapeutas ocupacionales, muy pocos. Por ejemplo, sí me consta en el Hospital de la Candelaria, pero en este caso parece que hay cierta pasividad por parte del Ejecutivo Regional, ayuntamientos, Parlamento, y englobo toda la clase política del archipiélago, que tiene que evidentemente que impulsarlo. Ahora se han encontrado con una situación adversa, están denunciando, de hecho me consta que han presentado escritos ya en inspección, en el servicio de inspección de la Consejería de Sanidad, porque han detectado cierto intrusismo. Parece ser que hay centros privados, algunos que otros con subvenciones públicas, repito, que están contratando a supuestos terapeutas ocupacionales, evidentemente que no tienen los conocimientos ni cualidad y no son verdaderos profesionales. Insisto, situación, supuesto intrusismo que han presentado en el servicio de inspección de la Consejería de Sanidad. Que nos lo confirme el presidente de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, que es Diego Moguel. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, Óscar, ¿qué hay? ¿Intrusismo profesional en Canarias en el sector de la terapia ocupacional? Sí, efectivamente. Hemos detectado que en el curso de un año y medio aproximadamente, lo que es el intrusismo se ha disparado. Lo hemos detectado sobre todo en centros privados o centros ocupacionales o centros que reciben algún tipo de subvención. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido tramitar la correspondiente denuncia al servicio de inspección del Servicio Canario de Salud. Ya, señor Moguel, buenas noches. Esas solicitudes, el hecho de que hayan trasladado esas reclamaciones, esa supuesta denuncia, supuesto intrusismo, que evidentemente tiene judicialmente, jurídicamente un golpe importante en caso de que así sea, ¿han tenido respuesta de la Consejería de Sanidad? No hemos tenido respuesta todavía. Estamos a la espera. ¿De cuántos centros estamos hablando aproximadamente en Canarias? Bueno, vamos a ver, el número de centros que están registrados en el Servicio Canario de Salud y que han comunicado que tienen la prestación sanitaria de terapia ocupacional, el registro aparece en 118 centros. De estos 118 centros, nosotros calculamos que puede haber un tercio de ellos que estén operando de forma irregular. Claro, porque no se corresponde el número de centros que comunican esta prestación con el personal que nosotros conocemos que está trabajando en los centros. Hay una disparidad. Ya, porque aquí lo grave evidentemente no solamente serían centros privados, sino que algunos de ellos reciben una subvención pública. En caso de no tener respuesta de la Consejería de Sanidad, ¿tienen pensado, ha meditado la posibilidad de llevar este asunto a los tribunales directamente? Bueno, lo primero, lo que queremos hacer es que lo que es los servicios de inspección de la Consejería de Sanidad o de Políticas Sociales, ¿no? La Consejería de Políticas Sociales, pues que realicen un requerimiento, una inspección para comprobar que esto es así. Si no existiese una respuesta, que yo me imagino que sí, que va a existir una respuesta por parte de estos servicios de inspección, entonces tendríamos que valorar el tema judicial, porque no tenemos que olvidar un detalle, lo que es el intrusismo profesional, es decir, el ejercicio de las funciones atribuidas a una profesión sanitaria por otro tipo de profesional. En el año 2015, una reforma del Código Penal, ahora se está hablando que es un delito y que está penado hasta con penas de 2 años de cárcel. Con la modificación introducida,
existe una doble responsabilidad, por una responsabilidad directa del profesional que ejerce y una responsabilidad también directa del titular del centro. Claro. Es decir, la responsabilidad se amplía al titular del centro que comunica tener una prestación sanitaria sin tener el profesional adecuado para ello, que está autorizado para tener esa intervención. Ya puede ser un fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermero, médico, cualquier tipo de profesión sanitaria. Diego, si hay novedades, las queremos saber. Sí, por supuesto. Nosotros estamos, sabes que estamos muy directamente comunicándonos con vosotros y os mantendremos al día porque es un tema que es de vital importancia para toda la población, porque no tenemos que olvidar que esto a quien afecta directamente son a los usuarios, porque este ejercicio irregular de una profesión sanitaria lo que pone en riesgo es al propio usuario. Diego Moguel, presidente de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, gracias y buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches, Óscar. Un abrazo fuerte. Óscar, ¿tú tienes hora por ahí? No, tengo el móvil apagado, no tengo reloj. ¿Tú tienes hora a mano? Yo por aquí tengo hora, sí, las 9:50. Las 9:50. Esto es de las 9:38 de hoy, ¿no? Hoy es 20 de noviembre. Hace 10 minutitos. Esto es un mensaje de Javier Abreu en su Twitter. Dice: la noche se ha puesto preciosa, pero parece que el miércoles llega tormenta. Y un fondo rojo con unas letras en blanco, un fondo rojo además de un color característico, llamativo, dice: se ha puesto una noche preciosa. ¿Lo puedo enseñar, Miguel? Dale un golpecito a la imagen. ¿Para que enfoque? No, para que se abra, ¿no? No se abre la imagen grande. Vamos a ver si ahí se lee bien, ¿verdad? La noche se ha puesto preciosa, pero parece que el miércoles llega tormenta. Un icono de una nube con un rayo y en rojo, con letras blancas, se ha puesto una noche preciosa. Javier Abreu hace 10 minutos. Pero que están haciendo una doble lectura. Vamos a ver, yo no sé si... Es que de verdad eso va a pasar, o sea, va a haber tormenta. Pero el miércoles... Va a haber tormenta. No, yo la conclusión que saco de ese Twitter, vamos a ver, yo no sé si Javier Abreu se refiere al caso Grúa. No, es que también está anunciado tormenta. O que por otro lado... Escuché a Vicky Palma decirlo. O que por otro lado se refiere a que durante estas últimas horas algunos medios de comunicación ya están publicando la expulsión. Yo voy a decir supuesta expulsión porque a mí evidentemente personalmente no me consta en este momento, pero sí que evidentemente lo cuentan algunos medios de comunicación, compañeros a los que les doy por supuesto toda la credibilidad, la expulsión de Javier Abreu y Geray Rodríguez como concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, en este caso de La Laguna, porque supuestamente han sido ya expulsados del Partido Socialista, según parece ser, así decidido Ferraz, la Dirección Nacional del Partido Socialista. Lo digo porque es lo que han publicado algunos medios de comunicación durante las últimas horas. Se une en este caso a esa expulsión reciente, en este caso de Sebenzui González como concejal y también evidentemente como miembro del partido en este país. Evidentemente el acta son de los propios concejales. Y este es un rumor que ha estado llegando, a mí me llegaba evidentemente este rumor desde el pasado jueves. Es curioso, a mí esto es información objetiva. ¿Tenías ganas de contarlo? Sí, no, porque esta información objetiva porque lo están contando algunos medios de comunicación, pero el rumor venía la semana pasada. Pero es curioso porque yo la semana pasada, esto ya es una opinión, una valoración, un análisis, yo contaba que en principio, después de la celebración del Congreso del Partido Socialista en Tenerife, en la primera reunión de la ejecutiva, habría, dije yo la semana pasada, 3 asuntos del día. En este caso, la posible moción de censura del Ayuntamiento de La Laguna, la situación orgánica del PSOE, y esas supuestas contrataciones ilegales del hospital universitario. En estos próximos días se ha acelerado ese rumor de las posibilidades de Javier Abreu y Geray Rodríguez expulsados del Partido Socialista. Vamos a tener a Santiago Pérez dentro de un ratito aquí en Mírame Televisión para hablar de otro asunto, pero podemos preguntarle también por esta cuestión. Porque fue dirigente del PSOE, además fue secretario insular. Javier Abreu no era amigo de Pedro Sánchez. No, bueno, Javier Abreu fue incluso vocal de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Para el que nos esté viendo, dimitió desde otras zonas que no pueden ser La Laguna o de otras zonas de Canarias y no entiendo muy bien estos movimientos, Esaú, ¿cómo podemos explicarlo a la gente resumidamente? No, yo creo que no lo llego a entender. Últimamente no llego a entender el PSOE ni yo. No entendí muy bien lo que pasó en la ejecutiva insular. Me sorprendieron los candidatos y las candidatas en el lugar en el que estaban posicionados y posicionadas.
y me está sorprendiendo estas informaciones que están dando compañeras y compañeros que todavía, pues bueno, yo entiendo que tendrán sus fuentes, pero serán también fuentes de parte. Todavía no me termino, aunque ya te digo que tampoco me terminaba de crear eso una semana la posición, por ejemplo, de Gloria Gutiérrez en la candidatura de Tenerife, y así fue, ¿no? No se olviden que evidentemente esa expulsión, supuesta expulsión, se debe bueno, porque en este caso incurrieron en una indisciplina interna y por tanto en contra de las normas, de los estatutos del partido, porque al parecer estuvieron en contra de algunas votaciones del grupo, pero evidentemente quien lleva muchísimos años tratando en este caso la información política en Canarias, la información política en Tenerife, en este caso el Partido Socialista, evidentemente hay una cacería en su momento a dos concejales del PSOE, que es Javier Abreu y Yaray Rodríguez, porque han sido de los baluartes de la posibilidad de fraguar, de propiciar una moción de censura. Democracia, eso de que si no estás de acuerdo ni indisciplina, ¿no? Y por eso se les abrió un expediente. Que si Javier Abreu nos está escuchando y quiere hablar de tormentas, que contacte con nosotros y que entre, si le apetece, y le preguntamos no hay entre líneas hoy. Consideremos. ¿Cómo? No hay entre líneas hoy. Hoy no hay entre líneas, va a ser el miércoles. También habrá que preguntarle por eso si Javier Abreu no habla con nosotros hoy. Ricardo. Pues es algo todo un poco inverosímil, increíble, parece una historia ¿Tiene fundamento? De novela y de telenovela. Sí lo tiene, porque él estuvo una época cerca de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez necesitaba apoyo, y Javier Abreu era un hombre fuerte dentro del partido. Cuando las tornas se cambiaron y era él el que necesitaba amparo de Pedro Sánchez para hacer valer su compromiso con sus votantes, cuento lo que ha contado Javier, repaso públicamente, para hacer valer el compromiso de sus votantes al Partido Socialista de La Laguna y marcar distancias si no lo exigían las cuentas con Coalición Canaria, Pedro Sánchez lo dejó desamparado. Como símbolo de esa separación, dimitió entre otras cosas, como vocal. Sí, entre otras cosas, Ricardo, porque parece ser que el número 2, en este caso el secretario de organización de Pedro Sánchez, el señor César Luena, parece que le pidió a Javier Abreu que tomara alguna acción en contra de un compañero de Javier Abreu. Él evidentemente parece ser que no contempló eso que le pedían sus compañeros y dimitió. No lo cuento porque hoy no tengo autorización para contarlo, pero algún día lo contaré. Sí, es cierto, eso que estás contando es cierto también. Le pidieron que obrara de algún modo, digamos, subterráneo en contra de... El compañero y él se negó. Él se negó a hacer eso y mostraba manifiesta y pública la parte que está sobre la mesa y que sí podemos contar porque son datos que nos han dado... que nos hayan dado a ti y a mí off the record, sino que conocemos porque ha sido público, era su manifiesta incomodidad de trabajar asociado a una fuerza política cuando existía la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de movimientos políticos en La Laguna. Y ojo, quiero dejar muy claro... Javier Abreu podría presentarse a las elecciones por otra formación política. No, de entrada mantiene su acta, igual que Yaray Rodríguez y Isabianzuy González. Sí. Ojo, quiero dejar claro bien una cosa, es decir, yo no estoy en contra, ni mucho menos que no se malinterprete, de la decisión que toma, en este caso, la Ferraz, la Dirección Federal del Partido Socialista, que evidentemente tendrá sus razones. No soy yo nadie para, evidentemente, discutir una razón interna de un partido. Esto, evidentemente, tuvo un proceso, un expediente informativo, además recurrido por los afectados, que llegó incluso a los juzgados, pero supuestamente por ir en contra de los estatutos o de los códigos o de las normas del partido y por indisciplina. Ahora bien, sí quiero decir evidentemente que ha podido acelerarse un proceso y que evidentemente el foco principal de los altos cargos del Partido Socialista han sido evidentemente por los movimientos y por la actitud mostrada por Javier Abreu y Yaray Rodríguez para echar a Coalición Canaria del Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, pues el miércoles, si no puede ser hoy, preguntaremos a Javier Abreu por estos tiempos de tormenta. Antes quiero hablarles, no sé si conocen a Marta Flitsch. Sí. Yo no.
Marta Flitch, ¿la conoces? Sí, sí. De hecho, el hueco que se ha hecho en el Huffington Post es un hueco que no es que haya nacido en el Huffington Post, sino que la ficharon por lo bien que lo hacía fuera y la verdad que explica las cosas muy clarito y muy bien, ¿no? Es una humorista y sabes que nosotros, aunque hablemos siempre en clave canaria, como tenemos un acento canario, pero también estamos pendientes de la actualidad de fuera. Marta Flitch es humorista y semanalmente publica una serie de vídeos a través de ese medio de comunicación, exacto. Muy curiosos. A mí particularmente este me ha gustado mucho y quiero compartirlo con ustedes. Marta Flitch, humorista, hablando de un programa de televisión española de humor que van a presentar y ella quiere ser la presentadora. Lo dice con este humor y habla de mucha actualidad en clave nacional, pero que nos afecta desde luego a todos. ¡Ay, que empieza un programa de humor en televisión española! ¿Y sabes quién va a estar? ¿Qué? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Yo, porque eso no va por enchufe, ¿vale? Vale, que me ha recomendado Rufián. Estoy dentro. El caso es que tengo que hacer un casting y entonces me han dicho, oye, prepárate unos chistes que estén así como, que sean blanquitos, que os voy a contar a ver qué os parece, ¿vale? Si Mariano Rajoy tuviera que ir a un bar a cobrar un sobre con casi 400.000 euros, ¿a qué bar iría? Al bar Génova, porque vayas a la hora que vayas, eres del PP, abres la puerta y en ese bar cenas. ¿No lo has pillado? A ver, que es que resulta que los papeles de Bárcenas, vamos, que la Fiscalía admite que hay una contabilidad extracontable en el PP y entonces en uno de los nombres era M. Rajoy, que imagínate que fuera Mariano Rajoy, que seguramente será Margarita Rajoy o Mari Carmen Rajoy. Entonces yo me invento el chiste por esto, ¿sabes? Está guay, ¿no? Bueno, otro. ¿Por qué Mariano Rajoy y el gobierno no quieren negociar con los independentistas ni dialogar ni nada? Pues porque los independentistas pensaban que votaron en urnas y realmente votaron en tuppers y Mariano tiene demasiados chorizos y no le caben. A ver, lo que pasa es que los independentistas hicieron un referéndum ilegal y votaban varias veces lo mismo y tal, fue muy loco todo. Y a partir de ahí es el Circo del Sol, ¿vale? Hasta ahí estaba todo en su derecho. Pero es que luego el gobierno que aplica el 155 y que tiene que vela por cumplir la Constitución, resulta que es un partido que hace cosas mal, ilegales, es como muy loco, ¿no? Son dos personas que no están legitimadas para hablar, de pronto hablan. Es muy loco. Bueno, da igual. Otro. La Unión Europea dice que hay que subir los sueldos porque ha aumentado el PIB, mientras que en España las personas que trabajan a tiempo parcial o con contrato temporal, el 24,3% de esas personas viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Sabes por qué? Pues porque en España al final del túnel no hay luz porque está muy cara y no lo han cortado. Aquí he juntado dos chistes. Porque es el tema de lo de los sueldos, que ya me duele la boca de comentarte, que es porque no somos capaces de cambiar el modelo productivo, porque no se invierte ni más en educación y tal, entonces no suben las productividades y no se pueden subir los sueldos. Y luego he mezclado también lo del tema de la luz, porque hay puntas de la luz, pero es que además, como incumplimos la Carta de Energía y nos va a caer una multa de 7.500 millones de euros que les debemos a unos fondos de inversión internacional, quiero que te acuerdes que cuando te suban el precio de la luz cuando haga mucho frío, no solo es porque no haga viento o porque no estén los pantanos llenos, es también por esto, por una cagada, que éramos la república bananera en el marco jurídico de la vida, ¿entiendes? Entonces palmamos pasta y lo vas a pagar tú, lógicamente, ¿vale? Esto sería un poco, pero es que si desmenuzo el chiste ya no tiene gracia, pero bueno, da igual. Otro. ¿Por qué Montoro interviene en el ayuntamiento de Carmena cuando ha tenido superávit y ha disminuido la deuda y no interviene ningún otro ayuntamiento que es del PP cuando han aumentado la deuda y se están incumpliendo todo el rato el artículo ese que pusimos ahí en el 2012 a última hora, el de la ley presupuestaria? Pues porque Montoro o jode a Carmena o revienta. Esta está raspaete. Pero está guay, yo creo que cuela, ¿no? Que entra guay, ¿no? Es una peli de Paco León, ¿sabes? El caso es que Montoro ha utilizado un criterio diferente cada año para pillar en un renuncio a Carmena. Y entonces lo que quiere es, de cara a las elecciones de 2019, pues que ella no pueda invertir en políticas sociales, que es lo que está haciendo hasta ahora, incluso habiendo bajado la deuda y habiendo pagado las obras y la mala gestión que hizo Gallardón con los swaps y con toda la matraca, y entonces para que la gente diga, uy, qué mal ha hecho Carmena, y tal. ¿Sabes? Este sería un poco... Pero el chiste está... Vale. El último va. ¿Por qué el gobierno ha dicho que sean secretas las transacciones militares entre Arabia Saudí y España? Pues porque no quiere que te enteres que les vendemos armamento a zonas de conflicto. Así que nada, joder, yo creo que estoy dentro. O sea, es que me hace una ilusión, de verdad. Y tú dirás, bueno, pues no me ha hecho gracia, pues yo paso de que con mis impuestos se pague a gente como tú, que no tenéis gracia en la televisión pública, no sé qué. Pues nada. ¿Será la primera vez? Ese chiste sobraba. Bueno, formas y formas de contar la actualidad, insisto, no solo en clave canaria, sino también a nivel nacional, y así lo hace Marta Flitch todas las semanas en
en las redes sociales. Vámonos hasta la isla de La Palma. Óscar Martín, los alcaldes de algunas zonas cabreados con el Cabildo. Efectivamente, algunos alcaldes de la isla de La Palma, me consta, por ejemplo, Foncaliente Mazo y no sé si El Paso, algunos de ellos están reclamando y pidiendo, solicitando al Cabildo Insular, al grupo de gobierno, es decir, Partido Socialista, Coalición Canaria, algunos, por cierto, ayuntamientos forman parte también del equipo que gobierna con el Partido Socialista, liderados por Anselmo Pestana, que incrementen los medios, evidentemente, para tratar de combatir en todas sus garantías aquellos incendios que se produzcan en la isla de La Palma, porque recuerden que hace 2 veranos La Palma sufrió un incendio tremendo, incluso con una víctima. Bueno, tenemos a Carlos Cabrera, que es portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, al otro lado del teléfono, para preguntarle por esta información que publicaban varios medios durante el fin de semana, por ejemplo, el digital El Time, de esa isla. El Partido Popular apunta a la ineficacia del Cabildo como causante de que el servicio de bomberos no cuente con dotación económica propia. Carlos Cabrera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No hay dinero para la extinción de incendios de los bomberos en la isla de La Palma? Hay dinero en el Cabildo, pero no es lo suficiente para los bomberos. No es una cuestión que nosotros digamos, que también lo decimos, sino el propio colectivo de bomberos voluntarios ya en el mes de julio de este año hizo algunas manifestaciones públicas en el sentido que nunca se habían sentido tan desasistidos por parte de un equipo de gobierno, de un grupo de gobierno en el Cabildo Insular de La Palma. Nunca antes habían tenido tantos problemas como tienen con el actual equipo. Ya reitero, no lo hemos dicho nosotros ratificamos eso porque si analizamos el presupuesto del Cabildo, si analizamos las escasas iniciativas para resolver una situación, porque no olvidemos que los bomberos voluntarios de la isla de La Palma es un colectivo como eso, con voluntarios, pero que tiene una relación contractual con el Cabildo a través de una concesión que se dio en su momento, hace muchos años, en un régimen de emergencia, porque había que contar con esos servicios esenciales para una comunidad, para cualquier comunidad, y con el paso del tiempo pues no se ha resuelto, no se ha ido consolidando, no se ha regularizado. Si a eso añadimos la escasa inversión que tiene, o dotación presupuestaria que tiene el Cabildo, y si a eso añadimos la escasa dotación autonómica que se destina a los bomberos de La Palma, pues tenemos lo que tenemos, un cuerpo que está pidiendo unas mejoras importantes en cuanto a su equipación, en cuanto a los vehículos a utilizar, modernización de la flota, es decir, un conjunto de reclamaciones que nos parecen completamente razonable. Óscar. Sí, no, señor Cabrera, muy buenas noches. Yo recuerdo, evidentemente, el cuerpo de bomberos con sus voluntarios, además, han sido siempre durante muchísimos años, con conflictos muy reivindicativos, siempre han alzado la voz, cosa evidentemente que hay que valorar, porque estamos hablando de un cuerpo que necesita toda la atención, además en circunstancias como esa. Yo no sé en cuanto a la situación de medios materiales humanos, pero si no me equivoco, en La Palma el cuerpo de bomberos tiene una base, que yo recuerdo que es la que está en La Grama. ¿Tiene alguna que otra base operativa aparte de esa? No, sí tiene luego bases auxiliares en varios municipios de la isla, en San Andrés y Sauce, en la Sierra Caridane también. La base central la tienen en La Grama, en el municipio de Breña Alta, que conoces perfectamente, pero es cierto que el problema no solo es tener las bases, que es necesario, que es fundamental, sino estar perfectamente dotados. Un servicio como este, prestado por voluntarios, que además son voluntarios en el nombre, pero son auténticos profesionales que han dado todo durante todos estos años, que nos han salvado en muchas ocasiones a muchos ciudadanos y a muchas cosas, a muchos bienes muebles e inmuebles. Pues la verdad que lo que están pidiendo es algo que cualquier persona pues lo entendería perfectamente. Mire, yo quiero mi mayor seguridad, en principio para ellos, para los bomberos, es decir, una equipación adecuada, un vestuario adecuado, que ya está pues años luz de lo que se exige hoy por hoy a cualquier bombero en cualquier otro sitio, ¿no? A lo que se le da a cualquier bombero en cualquier otro sitio. Y además quiero unos vehículos que no tengan pues 20 años, que sean modernos. Quiero tener un brazo articulado para poder acceder a la parte alta de cualquier edificio, sobre todo en Santa Cruz de La Palma, en los llanos de Aridane, que son los lugares con que tienen en las zonas urbanas ese tipo de edificaciones. Pues quiero que me doten de mejor material para poder atender a las personas, para poder atender a un vehículo accidentado. O sea, son tantas y tantas
intervenciones que tienen los bomberos voluntarios, lo único que están pidiendo es que se dote adecuadamente. El Cabildo, Carlos, te voy a pedir brevedad. Te pregunta mi compañero Ricardo Negrín, que también se encuentra en la mesa con nosotros. Carlos, buenas noches. A lo mejor Hola, buenas noches. Buenas noches. A lo mejor se habla poquito en el consistorio insular sobre la paradoja que se da en esta situación, teniendo en cuenta que son voluntarios, pero con mucha experiencia, con probada eficacia, que han demostrado, como tú has dicho, que han salvado vidas e inmuebles y pertenencias de seres humanos a lo largo de muchos años. Digo que se pasa por encima volando, y a lo mejor no se subraya, que están prestando un servicio que si ellos no prestaran, costaría muchísimo más caro al Cabildo Insular crear y mantener y sostener y sacar adelante. Sin duda alguna, muy breve. Actualmente el Cabildo aporta en torno de 500 a 600.000 euros aproximadamente para mantener este servicio. El Gobierno de Canarias destina para Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife desde 300.000 euros, que es la cifra menor, hasta 2 millones de euros. No hay ningún colectivo de bomberos en Canarias que pueda prestar el servicio que presta actualmente los bomberos voluntarios de la isla de La Palma por en torno a 500 a 600.000 euros, que es el presupuesto que destina el Cabildo para los bomberos voluntarios. Carlos, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Gracias. Un abrazo a todos. Un saludo, un abrazo. Oye, Ricardo, que no me acuerdo yo nunca del teléfono de la lotería de Mírame Televisión. ¿Tú te lo sabes? Pero si lo tienes apuntado, lo que estás haciendo es que te lo cuente yo porque te resulta divertido, porque te recuerda el programa que presento. Pues yo te lo digo, encantado. 905, miren, aquí está, 905-455-021. Y les recuerdo, que lo dijimos al principio, pero todos hacemos zapping y aquí lo sabemos, que el sitio donde hemos comprado los numeritos han entregado los últimos 4 años de modo consecutivo y sin paréntesis ninguno premios de la Lotería de Navidad, premios de la Lotería de Navidad, premios de la Lotería de Navidad y premios de la Lotería de Navidad, desde el 2013 hasta 2016. Y han sido en toda Canarias, porque los han entregado por toda Canarias, 200 millones de euros. ¿Y qué falta? Di tú lo que falta, Víctor, para que digas tú un fisquito. Bueno, falta decir que al final del programa entregaremos 5 décimos de personas que hayan llamado durante esta hora y media de televisión en directo a Canarias al Día y hayan dejado sus datos en nuestro buzón. Ahí lo tienen, 905-455-021. Con José Miguel González, de las gasolineras del sur de Tenerife, de las Repsol. Este año jugamos en Mírame Televisión con el 88.373. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Santiago Pérez para hablar del caso Grúas y de otras muchas cuestiones. Por aquí todavía hay más actualidad que compartir con todos ustedes. No se vayan. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, Litografía Drago, Sport Zone, McDonald's Tenerife, Martínez Serra, Worten, La Cueva Gráfica, Faicanes Tenerife, Océano Combustibles, Grupo Lopezán, Limpiezas Apeles, Clínica Oftalmológica Muiños, Más LED, Obra Social La Caixa. Seguimos en directo en sintonía regional para toda Canarias aquí en Mírame Televisión. Recuerden que también nos pueden seguir, si no, a través de la TDT, en YouTube y también vía Facebook, en directo en estos momentos, emitiendo 24 horas nuestra programación en vivo. Y a esta mesa que teníamos con periodistas, con Ricardo Negrín, con Esaú Hernández y con Óscar Martín, se incorpora ahora Santiago Pérez, concejal por Tenerife Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna. Santiago, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Resfriado? No. ¿Hace frío en La Laguna? No, La Laguna está bien, el aire acondicionado. El aire acondicionado igual un poquito fuerte, ¿no? Bueno, mañana hay citaciones en el juzgado por el caso Grúas. Yo le voy a ceder el testigo a mi compañero Esaú Hernández, que sí ha cambiado los periódicos por papeles. Sí, los tengo ahí debajo. Yo quería enseñar dos titulares de Diario de Avisos y de La Opinión, el periódico de La Opinión de Tenerife. Ese es el primero. La jueza plantea elevar el caso Grúas
al Tribunal Superior de Justicia. Eso lo vimos, creo que fue el viernes pasado o el jueves pasado, y este es el fin de semana. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias asume la investigación de la gestión de Clavijo en el caso Grúa. Esto eran dos titulares que un poco nos confundían pues este final de semana, y que nos dejaban un poco preguntándonos qué estaba pasando, que estaba ya la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estaba siendo ya investigado el presidente del Gobierno de Canarias. Queríamos aclararlo y no se nos ocurrió mejor forma que pues acudir a la fuente, a uno de los denunciantes, que es Santiago Pérez, y que nos explicara cuáles de esos dos titulares eran pues el más correcto. ¿Cuál es el más correcto, no, Santiago? Evitando nombrar al medio, por supuesto. Porque quizá el primero. En estos momentos la situación judicial es la siguiente. La denuncia se presentó ante juzgados de instrucción de La Laguna. La jueza a la que le correspondió este asunto por reparto, sin investigar, acordó el archivo. No hizo lo que tenía que hacer, que era investigar, y se permitió hacer algunas valoraciones que no le correspondían a ella. Eso no lo dices tú. Eso no es una cosa que digas tú. Eso lo dice la audiencia provincial, frente a la que nosotros presentamos recurso de apelación contra el archivo, pidiéndole a la audiencia que ordenara efectuar la investigación, que no se había hecho, y esto es lo que hizo la audiencia provincial. Es un auto muy duro, además. Muy duro para la jueza y, en mi opinión, muy duro, aunque ha pasado un tanto inadvertido, para el Ministerio Fiscal, que pidió que nuestro recurso fuera rechazado. Y el tribunal, la audiencia provincial, no solo estimó nuestro recurso, sino lo estimó dictando un auto muy duro, obligando a la jueza a reabrir la investigación, en realidad a realizar la investigación que no había realizado. Y dentro de esa investigación ha citar una providencia, ¿no? Que la tengo aquí en la mano, y me llama la atención que bueno, nombra que tiene que coger la documentación obrante relativa a los decretos, estos decretos que han levantado reparos de este caso, Grúas, ¿no? Que ahora explicaremos un poquito mejor de qué va, pero esos reparos que ha levantado tanto el concejal Pérez Godiño como el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y dice que, siendo uno de ellos el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, ustedes son pues, una de las partes, para que se expresen sobre el aforamiento del presidente, de Fernando Clavijo, e informen sobre la posible competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para encargarse directamente de este caso, porque pues recordemos que esa figura del aforamiento, que te escuchamos a ti mucho hablar de que viene de un pasado muy remoto de Reines y Renas, pues hace que cuando alguien esté aforado, tiene un cargo superior en una administración pública, solo el Tribunal Superior de esa comunidad autónoma le pueda juzgar, ¿no? El aforamiento es una huella del pasado, es un vestigio, una anticualla, y se opone a un principio constitucional, que es el de igualdad ante la ley. Pero ocurre que está vigente. Y como la jueza va a tener que tomarle declaración a Fernando Clavijo, solo puede tomarle declaración en una de estas dos condiciones: o como testigo o como investigado imputado. Es evidente que no lo va a poder citar como testigo, porque es el gran protagonista de los hechos y es señalado por la audiencia provincial a lo largo de ese durísimo auto desde el minuto cero. Desde antes que Clavijo fuera alcalde de La Laguna, ya estaba involucrado en este asunto Grúas. Y para poderle pedir declaración como investigado e imputado, la jueza no es competente. Tiene que inhibirse y remitir todo el expediente, todos los autos, todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y nos ha preguntado a las partes que qué pensamos. Y nosotros hemos contestado que es evidente, a Clavijo hay que tomarle declaración como imputado, investigado, y quien es competente para hacerlo no es ya la jueza de instrucción, sino el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y por lo tanto la jueza tiene que inhibirse y remitir todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Si he entendido bien, estamos hablando que estamos justo en la fase previa a la que el presidente del Gobierno de Canarias sea imputado, y ahora se llama investigado, pero que sea imputado por esta causa, y empiece pues esa investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no sé si me equivoco, pero sería la primera vez que un presidente del Gobierno en activo
es probable. En Canarias, por lo menos, ¿no? Sí, señor Óscar. Pérez, muy buenas noches. En cuanto a los acontecimientos más cercanos, más novedosos, parece ser que mañana declaran en un juzgado de La Laguna algunos empresarios implicados en este caso, en la causa sobre el caso Grúa. ¿Qué perfiles de empresarios son los que en principio van a declarar y qué significaría dentro del proceso esa declaración mañana? Vamos a ver, las personas que van a declarar mañana van a declarar como testigos. Estas personas fueron contratadas por la primitiva empresa que ganó el concurso para la gestión del servicio municipal de grúa. Concurso que sacó Fernando Clavijo. Concurso que se convocó Es cierto, cuando Fernando Clavijo... alcalde. concejal de seguridad. Concejal de seguridad. La impresión de que Fernando Clavijo llegó al ayuntamiento aprendidito. Y nada más ser nombrado concejal de seguridad, empezó a trabajar en la privatización de un servicio que hasta entonces lo había desempeñado el ayuntamiento, directamente. ¿Por qué dice lo de aprendidito, Santiago? Porque cuando uno lee el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el actor estelar de todos estos hechos desde 2004 es Fernando Clavijo, desde mucho antes de que fuera alcalde de La Laguna. Sí, pero ¿quién le enseñó entonces? Pues sus maestros habrá tenido, yo no, está seguro que yo no. Entonces, Fernando Clavijo organiza, promueve el concurso y lo gana un empresario individual, don José Padilla. Este empresario tuvo que contratar a una serie de trabajadores para prestar el servicio. Él dice, ha declarado ante la Guardia Civil, que Fernando Clavijo le presionó para que contratara a una serie de personas como trabajadores. Y andando el tiempo, fue presionado para que le vendiera la empresa a esos trabajadores por los que había intercedido, para entendernos, a los que había enchufado Fernando Clavijo. Por medio además de levantamiento de reparos. No, esto es una fase previa de este asunto. La empresa que había ganado el concurso, que era una empresa propiedad de don José Padilla, así se llamaba, empezó a tener dificultades para llevar adelante la gestión del servicio. Y una de las causas era que el ayuntamiento empezaba a retrasarle los pagos. Llegó el ayuntamiento a deberle 200.000 euros, que en el caso de una empresa de esta es una carga, en fin, asfixiante. Y empezaron al propio tiempo a presionar a don José Padilla, dice él que algunos concejales del entorno de Clavijo, y no sé si dice que el propio Clavijo, para que vendiera. Y cuando vende a los que hasta entonces eran sus trabajadores y a los que había contratado, según él, bajo influencia de Clavijo, automáticamente el ayuntamiento le paga a esos nuevos empresarios lo que le debía al anterior y que fue una de las causas que el anterior tuviera que tirar la toalla. ¿Y esos son los que mañana declaran? Estos son los que dan mañana. ¿Y esos son y los estos mismos empresarios que tenían la sede de la empresa? No. Estos que antes eran trabajadores, luego se convierten en dueños de la empresa Autogrúas Poli, tienen algunos procesos, algunos juicios laborales con sus antiguos compañeros, porque algunos de ellos los despidieron, les retrasaban el pago de los salarios a sus antiguos compañeros de trabajo que seguían siendo trabajadores y tuvieron algún juicio ante la jurisdicción social. Y entonces, estos que antes habían sido trabajadores, enchufados, por así decirlo, por Clavijo, que luego se convierten en dueños de la empresa, cuando son citados por el juzgado, ellos señalan como domicilio social de la empresa el mismo domicilio de la empresa inmobiliaria que había creado Fernando Clavijo y de la que se dio de baja cuando empieza a asumir responsabilidades municipales. El mismo domicilio social de la empresa que había sido de Fernando Clavijo. En fin, hay cosas que en la vida jurídica no se pueden demostrar por una prueba plena, pero la prueba de indicios también vale para... Sí es cierto que la audiencia provincial hace especial hincapié. Sí. Ricardo Negrín. Si me permite un cambio de tercio, don Santiago, la cadena SER publica con la pluma de mi querida compañera Elena Falcón una noticia en la que a titular cuenta que la Dirección Federal del PSOE expulsa a Yerey Rodríguez y Javier Abreu como militantes del Partido Socialista. Si yo le digo a usted, don Santiago, si esta información se termina confirmando, que viniendo donde viene, seguro que está casi prácticamente confirmada, si esto se confirma, esta historia comenzó cuando usted era secretario general del Partido Socialista Insular en la isla de Tenerife, y cuando a partir de ese momento descubrimos que había gente dentro de ese partido, que sigue dentro de ese partido, mucho más afín a Coalición Canaria que al Partido Socialista. Yo creo que sí. Yo no me había puesto a pensarlo así, pero tal y como lo dices, creo que sí. Cuando yo fui secretario general del Partido Socialista, me opuse y luego acabé denunciando un caso muy duro, que fue el caso de las Teresitas. ¿Personas con áreas de gobierno ahora mismo, Ricardo?
Que lo ¿Con cuente. Santiago? No. Cuando los socialistas tinerfeños, a los que yo representaba como secretario general, nos opusimos a la operación Las Teresitas, resulta que en esa operación participaron apoyándola en contra de mis instrucciones Emilio Fresco, dos concejales, 3 concejales del Partido Socialista, a los que yo abrí un expediente. Alguno de esos concejales fundó una organización política transitoria, fantasmal, que se llamó Masca, y que solo se presentaron en las elecciones de La Laguna y que evitaron que fuera para tratar de evitar que volviera a ganarle a Oramas por segunda vez unas elecciones. Con el paso del tiempo, esa gente se incorporó al PSOE de nuevo. Les permitieron volver al PSOE no de uno en uno, sino en formación con corneta y tambor. Y con el paso del tiempo se han hecho con el control de la agrupación de La Laguna. De forma que, en mi opinión, no es la primera vez que lo digo, la agrupación socialista de La Laguna está colonizada por un grupo de gente que en realidad es el caballo de Troya de Coalición Canaria dentro del PSOE de La Laguna. Y que cada vez que Coalición Canaria está en apuros salen al rescate. Y no de cualquier Coalición Canaria, que acabo de entender, de la Coalición Canaria del caso Las Teresitas. O sea, es cierto que estás hablando de esas personas y aunque finalmente no acabaron condenadas y en la última fase del caso pues salieron de allí, sí es verdad que en los registros se encontraron, por lo menos los hechos fue que se encontraron pues mucho dinero en efectivo, muchas propiedades. De cuyo origen no fueron capaces de dar explicación. Pero eso... No, vamos a ver, señor Pérez, usted está hablando de Pedro Ramos, que era el hombre que fraguó Masca, que es el hombre que aparece en estos momentos en una denuncia que está registrada en Fiscalía por el supuesto proceso irregular de contratación en el hospital universitario. Se refiere a Emilio Fresco y se refiere a José Luis Martín, que es público notorio, el padre de Mónica Martín, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Laguna. ¿Usted cree que, yo contaba el otro día, señor Pérez, que en la próxima ejecutiva, en la primera ejecutiva del Partido Socialista en Tenerife, liderada en este caso por Pedro Martín, van a haber 3 asuntos prioritarios sobre la mesa, después de la celebración del Congreso, según me han contado? Primero, el proceso de contratación en el hospital universitario, la situación orgánica del Partido Socialista y la posibilidad de moción de censura. Se conoce la expulsión del PSOE de Sebenzú y González, y parece ser que rápidamente ya se produce la expulsión de Yeray Rodríguez Javier Abreu. ¿Usted cree que hay en un sector contrario al propio Javier Abreu y por tanto también a Pedro Martín, que es favorable a una moción de censura, algunas manos que han tratado de acelerar este proceso de expulsión de Javier Abreu y Yeray Rodríguez para que el nuevo PSOE de Pedro Martín no salve su situación? Yo creo que esta expulsión apresurada tiene que ver con que Pedro Martín se ha comprometido a promover una moción de censura en La Laguna y pretenden presentarle a Pedro Martín la situación como una situación de hechos consumados. En el Partido Socialista, Ferraz no toma nunca decisiones de esta naturaleza, sino es bajo presión, bajo influencia de las organizaciones territoriales. Y en este asunto, la ejecutiva de los socialistas canarios, liderada, es un decir, por Ángel Víctor Torres, es el gran promotor de la expulsión de Javier Abreu y de Yeray, para hacerle un nuevo favor al rescate de Coalición Canaria. Y detrás de esto está toda esa quinta columna, ese caballo de Troya que entró en el PSOE. ¿Se lidera desde La Laguna el Partido Socialista Canario? ¿Se lidera desde La Laguna el Partido Socialista Canario? No, pero un asunto que concierne a La Laguna sí, y además, en la medida en que esta quinta columna favorezca los intereses de Coalición Canaria, el pacto que se ve otra vez venir, que significa que en la isla de Tenerife el PSOE se subordina a Coalición Canaria, parece estar cada vez más a flor de agua, ¿no? Ricardo, si me prometes 10 segundos, que sabes qué es lo que tengo, te lo concedo. Yo tenía que hablar del caso de Uruguay. Vale, si me dejas. ¿Esto se hace para evitar una moción de censura a La Laguna? 10 segundos de pregunta. Para tratar de cerrar posibilidades a una moción de censura en La Laguna, y tengo que decir que en todo caso hay quórum para presentar una moción de censura en La Laguna, porque los votantes de La Laguna votaron cambio, dejaron a Coalición Canaria con 7 concejales y hay varias fórmulas alternativas que pueden ser viables. Para eso tiene que entregar el acta Sebenzú y González. Perdón, para terminar con el caso Grúas, ¿qué es lo que nos espera ahora? 5 días, decía la jueza, que le daba a las partes para expresarse. ¿Cuánto que tenemos que esperar? Yo creo ahora? que la jueza tiene que haber contestado a la cuestión que ella misma promovió, y es si tiene que inhibirse o no a favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esto es lo que está ahora sobre la mesa. En la medida en que no lo haga, los que estamos personados en ese proceso pediremos también que sean citados testigos de cargo,
porque estos testigos que son citados mañana podían ser testigos más o menos benevolentes o favorables con los principales encartados, Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y en otro plano muy segundo nivel, Alberto Pérez Odiño. Lo tenemos que dejar aquí, Santiago. Antonio Pérez Odiño. Le íbamos a dedicar más tiempo a esto, pero se ha desviado un poco el asunto. Desde luego, tú nos has pedido venir a Mírame y te hemos invitado y te hemos traído, ¿eh? No, yo no pedí, me ofreció, me lo ofreció. Bueno, nosotros queríamos que estuvieras por telofono y al final decidimos. Yo no lo pedí, ¿eh? Díganme que yo no lo pedí, que a estas alturas ya no pido nada de esas cosas. En todo caso es para nosotros un placer. Lo explico bien, lo explico bien. Por explicar la última. Lo explico bien. Contactamos con Santiago Pérez para hablar sobre este asunto. Mañana citaciones en el juzgado por el caso Grúas. Lo íbamos a tener por teléfono, es un asunto largo y al final pues negociamos, si no, corrígeme, que mejor hacerlo en plató, pero sí es verdad que fuimos nosotros quien decidimos que estuviera Santiago Pérez. Mira cómo lo sabe. Sea como sea, gracias. Vamos con el cartón de los ganadores de esos décimos de lotería, que en esta noche se van para Juan Martín, de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Sánchez, de Telde, en Gran Canaria, Cristóbal Díaz, de La Victoria, también en Tenerife, Araceli García, de Santa Cruz de Tenerife, y desde el sur de la isla de Tenerife, desde Granadilla, Noelia Pérez. Para ellos 5, desde luego, gracias por haber participado y ojalá que ese número sea el premiado en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad. Nosotros nos despedimos y lo vamos a hacer celebrando el Día Mundial de la Infancia con UNICEF, que se celebra, por cierto, hoy, en este 20 de noviembre. Nosotros volvemos, como siempre, el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche con más actualidad en Clave Canaria. Gracias y hasta la próxima. Hi, Gabby and Timmy here from Stuff UNICEF cares about and why you should care about too. World Children's Day is coming up on November 20th. So Timmy, what's World Children's Day? It's a day for children, by children. It's a day where we save children's lives. We give children a chance, and we fight for children's rights. What do you mean by rights? Rights are rules. They make things fair for everyone. Kids have a right to life. This is life. Kids have a right to health and to education. And my favorite, play. That's why World Children's Day is so important. Don't forget the dance. Timmy, do you want to learn this new dance for World Children's Day? Do I have to? Slide, slide, that's our show. Thank you, Timmy. Thank you, Mr. Fishy. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, Litografía Drago, Sport Zone, McDonald's Tenerife, Martínez Serra, Worten, La Cueva Gráfica, Faicanes Tenerife, Océano Combustibles, Grupo Lopesán, Limpiezas Apeles, Clínica Oftalmológica Muiños, Más LED, Obra Social La Caixa,